Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos en Cristo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Hoy estamos con este comienzo del primer programa del año 2019. Quiero darle gracias a Dios primero por este año que pasamos, porque a la verdad Él fue bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Quiero darle gracias a Dios porque sé que cada uno de los que se conecte hoy en el programa va a estar recibiendo de la palabra de Dios en su corazón, así como la voy a recibir yo también. Quiero pedirles que nos estemos ahí hasta el final del programa, si es posible, si tienen el internet suficiente. Muchos en este momento tal vez están gastando su tiempo en otras cosas menos importantes que las cosas de Dios. Pues nosotros como sus hijos debemos estar en ellas, debemos estar buscando siempre de su palabra y haciendo lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso yo quiero que se queden ahí conectaditos, tranquilos, esperando que Dios nos hable. De verdad que lo que les habla a ustedes me lo va a hablar a mí, nos lo va a hablar a todos. Él buscará la manera de que todos entendamos de su santa palabra. Y por eso sus hijos debemos estar siempre preparados para recibir de lo mejor, lo mejor. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por medio de una oración y por este año que se cumple ya hoy. Gracias a Dios con este programa en el cual le hemos podido servir, pero más que poderle servir, hemos recibido de Él durante un año muchas bendiciones a través de su palabra. Esta palabra que Él nos habla viernes a viernes a las 9 de la noche. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por esta gran oportunidad, Señor, que nos brindas para poder hoy escuchar de tu palabra. Señor, gracias por nuestra familia, por los que nos rodean, por aquellos, Señor, que en este momento quieren estar en tu presencia. Sabemos que tu presencia está en nosotros, mas Señor, nosotros muchas veces no te recibimos, no te aceptamos, no queremos nada contigo y ponemos excusas, Señor, para no poder o no tener que ver nada con tu palabra. Pero en esta noche, en este primer viernes del año 2019, Señor, te pido con humildad que ensanches nuestro corazón, que nos dé esa gran oportunidad, Señor, de poder ver este programa, de poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que edifiquen el corazón de cada uno de nosotros, que edifiquen el corazón de cada uno de aquellos, Señor, que hoy escuchan y están dispuestos a escuchar tu palabra. Te pido también por sus familias, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando por algún momento de dificultad, por si no tienen trabajo, Señor, porque esta palabra de hoy nos va a hablar de esto. Por eso te pido, Señor, que edifiquen nuestras vidas esta palabra. Te lo pido a ti, mi Señor Jesús. Pero quiero decirte primero que te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y que sea, mi Señor Jesús, que tengo que poner mucho de mi parte para poder seguir tus pasos. Poner mucho de mi parte para poder ser un hacedor de la palabra. Poner mucho de mi parte, mi Señor Jesús, para poder seguir contigo. Por eso los que hemos recibido el Espíritu Santo, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Señor, hoy te pedimos que nos perdones. Que perdones todo lo malo que hicimos hasta este momento. Que limpie nuestro corazón, mi Señor Jesús, para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Oh sí, mi Señor Jesús. Aquellos, Señor, que se conectan a este programa, Señor, que no vean mis palabras sino las tuyas, las que lleguen a sus corazones. Que cojan lo bueno, mi Señor Jesús, y lo malo lo hagan a un lado. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no solo llene mi corazón y mi espíritu, sino también mi alma y el alma de cada hermano y de cada hermana que en esta noche está, Señor, recibiendo de tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu infinita misericordia, porque sin ella hoy no estaríamos aquí, mi Señor Jesús. Y por eso te doy gracias. Gracias porque eres grande y maravilloso, mi Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra de Dios es buena, es maravillosa y es una palabra que debemos escuchar día y noche. Es una palabra que debemos revisarla constantemente porque ella es la que nos habla de cómo debemos caminar. El título de hoy habla de un nuevo caminar. Sí, hermano, sí, hermana, es un nuevo caminar lo que vamos a adquirir a partir de este momento. Porque muchos, aunque no lo crean, creen que un nuevo caminar es hacer las cosas diferentes este año, es ajustar dinero, es pensar en una meta, que claro, todo eso es bueno, pero más importante que eso es cómo yo voy a estar comportándome, pensando en mi Señor Jesús y caminando como Él lo hacía.
Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 12. Hoy vamos a leer el versículo 31 y de ahí vamos a arrancar con una serie de programas que va a durar este tema, porque Dios ha querido hablar de una manera en la que nosotros entendamos. Y aunque vienen parábolas en todo el capítulo 12, Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él tiene para nuestras vidas. Dice en el versículo 31 de Lucas 12: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ayer, en la prédica en la iglesia donde yo asisto, en Cristo Resucitó, en Acerrí, barrio Las Mercedes, el pastor nos hablaba de un tema similar. Y nos hablaba de que nosotros sin Dios no tenemos salvación. Nos decía también que ahora tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Sí, ahora tenemos esa libertad y sin embargo la hacemos a un lado. Las bendiciones no tienen ningún valor si no está Dios. Y estas palabras yo las escuchaba ayer como introducción para este tema de hoy. Y le doy gracias a Dios porque ponía esta palabra. El principio del cristianismo empieza o tiene que ver directamente con la parte espiritual de cada uno de nosotros. Y cuando yo empiezo a leer el capítulo 12 de Lucas, me voy dando cuenta cómo Jesús a través del tiempo viene corrigiéndonos en este capítulo, viene diciéndonos qué podemos ser o qué somos. Y como en el versículo 31 nos dice que no nos afanemos, mas buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando uno recibe esta palabra, uno se da cuenta que es que hay algo que no está bien en nuestras vidas. Que es que hay algo que debemos cambiar para poder decir que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Padre. Para el hermoso Padre, para aquel que nos lleva, para aquel que nos redarguye de pecado, para aquel que nos dice cuándo debemos hacer las cosas, en qué momento y por qué debemos hacerlas. Y es que nos vamos a ir un poquito atrás en el capítulo 2 y vamos a bajar el versículo 31 porque es con el cual cierra este programa, este tema en el último día que lo demos. Y dice en el versículo 4, ahí mismo en el Lucas 12, 4 y 5, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y oiga, hermano, qué importante esa palabra. ¿Cómo llena eso si nosotros empezamos a ver a qué se refiere Cristo con esto? ¿Cuántas personas, y lo vamos a ver un poquito a nivel de lo que está pasando en el mundo hoy en día? ¿Cuántas personas mueren por un balazo? ¿Cuántas personas mueren por drogas? ¿Cuántas personas mueren por una infinidad de cosas? Pero yo tengo una pregunta. ¿Esos morirán verdaderamente o estamos muertos los que decimos que vivimos? ¿Será que el diablo nos tiene atrapados? ¿Será que el diablo está haciendo con nosotros lo que le da la gana? Porque si nosotros estamos haciendo las cosas del mundo, entonces el diablo está tomando nuestro corazón y se está apropiando y adueñando de él. Y con eso está haciendo que nuestro espíritu esté en decadencia. Por eso es que sin Dios nosotros no podemos ser nadie. Porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos esfuerza, porque Él es el que nos enseña a ser valientes. Y es que cuando uno ve esta palabra y Jesús le dice a los apóstoles, no temáis a los que matan el cuerpo. Más bien dice que debemos temer a aquel que nos ha quitado la vida. Y es que el que nos quita la vida es el que no nos deja vivir conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Sí, hermano, yo no sé si te has dado cuenta que muchas veces lo que hacemos es trabajar para el diablo, hacerle caso, seguir sus pasos. Y ahí es donde estamos permitiéndole al diablo adueñarse de nuestra vida. ¿Cómo sabemos en qué caminar estamos? ¿Cómo sabemos si de verdad tenemos que cambiar nuestro rumbo? Si ese nuevo camino tiene que venir o si estamos bien como estamos. Si la palabra nos dice que debemos temer a aquel que nos quita la vida,
es porque nosotros no estamos actuando de una manera sincera para con Dios. Y es que cuando uno va por las calles, uno analiza un poquito la vida de aquellos que caminan por allí. Y muchas veces hasta juzgamos y los criticamos. Y cuando nos damos cuenta, pensamos que nosotros vivimos igual o peor que estas personas. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos agradándole a Dios, porque sencillamente no sentimos ese gozo, porque sencillamente no nos hemos dado cuenta muchas veces que lo que estamos haciendo no está bien. Ya tenemos que empezar a cambiar aquella manera de pensar, de que aquel me dio por una mejilla, yo le doy por la otra. Porque así es como actuamos, sacándonos clavos, humillando, teniendo rencor contra aquellos, hasta contra los nuestros, envidiándolos, sintiendo que valemos más que ellos. Y cuando uno analiza esta situación y uno habla con la palabra de Dios, habla con Dios directamente, se da cuenta que hay cosas que debemos hacer. Y entre ellas quitarnos y despojarnos de todo aquello viejo. Despojarnos de ese rencor, de ese odio. Debemos despojarnos de todo eso que nos hace daño. De todo eso que no nos lleva a ningún lado bueno. Despojarnos del pasado. El pasado es pero tan necesario en nuestras vidas, que cuando lo recibimos, cada minuto, cada instante que nos acordemos de él, lo que hace es que nos da duro, y nos da duro, y nos da duro. Es que usted era esto, es que usted era esto, es que usted camina por aquí, es que usted camina por allá. Pero hermano, ¿no será acaso el diablo que quiere que nos acordemos de eso y que quiere que caigamos de nuevo en ese mismo caminar? O sea, Jesús cuando le está hablando a sus discípulos no les está diciendo algo que no se deba creer. Os enseñaré a quién debéis temer, dice Jesús en su palabra. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, hermano. Si pasamos haciendo cosas que la palabra nos dice que no hagamos, ese nos está quitando la vida. Y ese se encargará de echarnos en el infierno. Eso dice Jesús en su palabra en Lucas 5. Si os digo, a este temed, dice Dios. Jesús nos habla claramente. Desechemos todo lo que es malo en nuestras vidas, todo aquello que no nos permite escuchar de su palabra, todo aquello que no nos permite caminar en rectitud, todo aquello que no nos permite buscar de lo mejor, de lo maravilloso que Él tiene para nuestras vidas. Porque sí, es difícil de creer muchas de estas cosas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para seguir guiándonos por la palabra de Dios? Y yo me hacía la pregunta hoy temprano y ayer cuando el pastor decía, y es que muchas veces hasta nosotros, los hijos de Dios, ya ni oramos, ya ni las gracias le damos. Nos levantamos como se levanta cualquier animalito, va para el baño, si el que se baña, ¿verdad? Se muda y para el trabajo y se le olvidó que existe Dios. ¿Cuántas veces nos levantamos sin decirle a Dios gracias? ¿Y cuántas veces nos acostamos ya cansados, rendidos? Y tal vez nos ponemos hasta a ver tele y nos quedamos dormidos viendo tele o viendo el celular. Y las gracias a Dios por el día. Y las gracias a Dios por la comida. Y las gracias a Dios por el vestido. Y las gracias a Dios porque me dejó abrir los ojos, porque me dejó levantarme, porque me dejó caminar, porque me dejó pensar. No tenemos ese agradecimiento, porque el príncipe de las tinieblas, ese es el que mata nuestras vidas si le damos pelota, si seguimos haciendo lo que Él nos pide. Mas si hacemos caso a lo que Cristo nos pide, las cosas cambiarían mucho. Las cosas nos darían un vuelto total en lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Vamos a leer otro versículo.
Os digo que todo aquel, en el versículo 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y hermanos, aquí vienen dos cositas muy importantes para nuestra vida. La primera, que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Cristo nos va a defender, Cristo nos va a cubrir. Cristo es nuestra armadura, es la que debemos usar. Cada vez que tengamos un problema, Cristo a los ángeles que acampan a través de nosotros, dice, este es hijo mío. Este camina buscando las cosas de Dios, leyendo la palabra, escudriñándola, congregándose, haciendo el bien, haciendo lo que la palabra dice. Eso es lo que la palabra nos está hablando ahí. Eso es lo que nos dice que debemos hacer. Porque Cristo, si nosotros lo reconocemos como nuestro suficiente Salvador en nuestra vida, en nuestro corazón, y lo recibimos, y empezamos a actuar, a caminar conforme a lo que Él quiere para cada uno de nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta que hay cosas, muchas cosas, que van a cambiar en nuestro ser interior, empezando por nuestro corazón, que es de piedra. Pero esa caparazón se quita automáticamente cuando tú recibes a Cristo. Te va a doler mucho, porque es un proceso, porque es algo que no es de hoy a ya, mañana, no. Todo es un cambio en la vida, todo es un propósito que tú tienes que hacer diariamente. Todos los días levantarme, orar, dar gracias a Dios, alabarlo, bendecirlo, glorificar su santo nombre. Y decirle, permíteme en este día hacer las cosas diferentes. Permíteme, Señor, seguir tus pasos. Permíteme caminar conforme a tu voluntad. Permíteme, Señor, orar por los enfermos. Permíteme, Señor. Permíteme. Pero si estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, Dios te escuchará. Dios te permitirá hacer muchas cosas que tú anhelas. Pero sabes que lo que estás anhelando viene de Dios para tu corazón. Sabes que es la voluntad de Dios la que estás recibiendo en tu vida. Y eso te hace un ser diferente. Eso te hace una persona diferente. Espiritualmente hablando te conviertes y recibes a Cristo. Espiritualmente hablando te sentís mejor. Ya podés caminar tranquilo por las calles, sin temor a que el diablo venga a acecharte. Porque aunque él esté como león rugiente ahí acechándote, si tenés al Espíritu Santo, si tenés a Cristo en tu corazón, si crees en su palabra y sos hacedor de ella, Él te librará del enemigo, así como lo dice el Padre nuestro. Él te librará de tentaciones, te ayudará para que no caigas, y si caes te levantará. Pero vea lo que dice el versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y ahora sí, ¿quién te cubre? ¿Quién te apadrina? ¿Quién te va a ayudar? O le vas a decir, Dios, ayúdame porque yo estoy contigo todo el día y noche, y ni siquiera te acuerdas de Él. Más que cuando uno lo necesita es cuando se acuerda. Cuando ya es una emergencia. Cuando ya no puedo decirle, Dios, perdóname porque ya no. No es el momento para pedir perdón. El perdón es constante. Eso es un nuevo caminar. El perdón es constante. La misericordia debe ser constante. Debemos amar al hermano. Debemos amar al enemigo. Debemos amar a nuestro Padre Santo. Pero yo no puedo llegar y decirle a Dios que lo amo si tengo un montón de enemigos a mis costados, si tengo un montón de enemigos a mi alrededor, si no puedo amar ni siquiera a los que estoy viendo. ¿Cómo voy a amar a Dios? Y es que la palabra cuando nos confronta nos dice que sí, que estamos mal. Que no puede ser que estemos ahí pensando en que Dios nos ama y nosotros con rencor hacia una persona, recordándole el pasado una y otra vez, con un resentimiento que no sale de nuestro corazón porque no queremos, con un resentimiento que lo único que hace es crear una raíz de amargura más grande.
Y ya no solo una, sino que hasta trae más raíces todavía, porque ya el resentimiento se vuelve contra él, y resulta que tiene un hermano, que tiene una hermana, que tiene una familia, y ya el resentimiento es con toda la familia, porque si no le hablo a él, no le puedo hablar a los demás. Y eso carcome nuestro corazón. Ese es el enemigo queriendo hacer con nosotros lo que le da la gana, y nosotros diciéndole sí, haga lo que le dé la gana. Pero hermanos, aquí mismo en esta palabra, y yo quiero que esta parte quede clara, por lo menos así me lo pone Dios en mi corazón. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Debemos tener cuidado con esta palabra. Y cuando les digo que debemos tener cuidado sobre esta palabra, es porque resulta que ahora están mandando mensajes sí, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en Face y quién sabe cuántas redes más, que uno se sorprende. Dale me gusta. Dice sí, dale me gusta. Porque si no niegas a Cristo, le dan me gusta. No jueguen con las cosas de la palabra de Dios. No juguemos con eso. Viene una oración ahí larguísima, perfecta. Va uno ahí hasta que da gusto. Pasa a 5 o más personas y en 5 minutos recibirás una buena noticia. Eso no viene en la palabra de Dios, por Dios santo. No juguemos con estas cosas. Seamos hacedores de la palabra. No pongamos a los demás a hacer lo que nosotros no hacemos. ¿Sabe qué es eso? Fariseos. Fariseos, puros fariseos. En esto, juntando de por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eso dice Lucas 12:1. Y no nos damos cuenta que esto está pasando. Cuando nos empiezan a mandar este tipo de audios, este tipo de videos, que le dicen, pásalo a tantas personas, sé que tú me amas y no vas a negar y lo vas a pasar, porque si no lo haces no eres hijo de Dios, porque si no, tengamos cuidado como estamos tratando con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un versículo. La palabra de Dios no es solo un capítulo. Y aunque tomamos un capítulo para hacer referencia, de acuerdo al versículo que estamos viendo hoy, el 31, el versículo 31 del capítulo 12, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, nos vamos a dar cuenta que con el pasar del tiempo, Cristo lo que viene es a decirnos cómo debemos hacer las cosas. No nos dice que debemos pasar a una persona que le diga a 5 que lo haga para que reciban una bendición. Eso es mentira. Eso no es cierto. Una cosa es que usted quiera hablar de la palabra de Dios y que estos dispuestos en su corazón la reciban y que Dios edifique en sus vidas. Y otra cosa es que se pongan a hacer lo que dice ahí a ver si es cierto que viene algo. No va a venir nada. No les va a llegar esa bendición. Eso no existe, no es una bendición, porque no viene en la palabra de Dios. ¿O qué es que la palabra de Dios dice que tenés que pasarlo a 5 o a 6 personas? Si cuando eso no existía nada de redes sociales. Tengamos cuidado cómo estamos trabajando la palabra de Dios, cómo estamos caminando con ella, cómo estamos buscando la santidad de Dios usando esto. Porque si estamos haciendo todo esto, el enemigo, sí, el príncipe de las tinieblas, está haciéndonos como le da la gana. Y si usted cree en estas cosas, mejor medite más sobre la palabra. Porque si estás creyendo en que pasando los mensajes, haciendo cadenas de oración donde dicen que si nosotros hacemos y seguimos esa cadena de oración y no la cortamos, la bendición nos va a llegar a todos y va a venir prosperidad económica, porque hasta de eso hablan, de plata. Si la palabra de Dios ni siquiera habla de dinero en prosperidad, porque cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, lo que nos guía es a ganarlo todos los tesoros del cielo. Y esto lo vamos a ver en el siguiente programa. Son los tesoros del cielo por los que tenemos que luchar, por los que tenemos que trabajar, por los que tenemos que caminar buscando la voluntad de Dios, buscando esa santidad que está para nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. Para concluir, hermanos, hoy es la primera parte de este tema.
buscando caminar de nuevo. Un nuevo camino. Hoy es la primera parte. Yo le pido a Dios que a cada uno de nosotros, con lo que hemos escuchado hoy, nos reargulle el corazón, el espíritu, el alma y nos enseñe que hay mucho más por hacer en nuestras vidas, que hay muchas maneras en que más podemos hacer para leer la palabra, para escudriñarla y para llevarla a aquellos que tanto la necesitan. Sí, hermano, no solo usted, no solo yo la necesitamos, la necesitan todos, todos aquellos que tal vez están dispuestos pero que nadie los busca. Y eso es buscar el reino de Dios. Ir tras de estas personas que están necesitando escuchar de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a dar por finalizado el tema de hoy. Esta primera parte. Te pido que inclines tu cabeza, tu rostro, y le pidas a Dios para que le dé discernimiento en tu corazón. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque me he dado cuenta que Satanás está ahí buscando la manera de hacerme daño. Sí, la manera de llevarme al infierno. Pero tu palabra, Señor, así como la diste a los discípulos, así me la diste. Así nos la entregaste pura a nuestro corazón. Para que entendamos que son otras cosas las que debemos hacer, son otras maneras las que debemos buscar para poder caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque el engaño, Señor, se aparta poco a poco de nuestras vidas y empezamos a recibir de lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te quiero pedir por los enfermos, mi Señor. Sé que hay muchos, pero también sé, mi Señor, que eres misericordioso y que tu mano sanadora está tocando en esta noche a algunas de estas personas. Te pido por cada hermano y cada hermana que se ha conectado al programa para que tú lo lleves, tú lo llenes, tú pongas en su corazón, Señor, esta palabra y que esa palabra quede ahí guardadita, Señor, pero que todo lo que hable su boca venga de ahí adentro, Señor, de donde está sembrada esta palabra en esta noche, porque esto traerá bien para nuestras vidas, traerá gozo para nuestra alma y para nuestro espíritu. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este amor incondicional que nos tienes. Gracias por esta oportunidad tan grande, mi Señor Jesús, de poder recibir de tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno, Señor, el domingo o el sábado, dependiendo del día que se congregue en sus iglesias, Señor, que no ponga excusa, que busque primeramente tu reino, que vaya, se congregue, Señor, y escuche lo que tienes. Porque todos necesitamos de tu palabra. Todos necesitamos, Señor, cambiar nuestro caminar. Todos necesitamos ser guiados por tu palabra, por el Espíritu Santo. Todos necesitamos ser sanados, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos regalas. Gracias por este comienzo de año, mi Señor Jesús. Bendice toda familia, Señor, que escucha este programa. Bendícela, Señor. Que haya prosperidad, Señor, en sus vidas. Empezando por esa prosperidad de la palabra. Te pido por aquellos que no tienen trabajo, mi Señor Jesús, que tengan esa paciencia, como muchos la hemos tenido en alguna ocasión, para que llegue a nuestro corazón el trabajo que tú tienes. Pero que mientras no tienen ese trabajo, Señor, que lo dediquen a ti. Que busquen de ti y que no se aparten de tu palabra, más bien que se arrimen más a esa palabra, para que lo que les venga bueno, bendecido y agradable. Permítenos agradarte, Señor, diciendo, te amamos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Amén y amén. Dios nos los bendiga a cada uno de ustedes, que pasen una excelente noche. Próximo viernes, igual en este programa, Caminando en Rectitud y Santidad. Algunos pueden ver que tengo dos perfiles ahora, en ambos está dando. Hay otros amigos que están entrando nuevos, ya que en el primero pues está lleno el cupo y estoy pidiéndole a Dios pues para que vaya llenando un poquito más para el otro lado y poco a poco se vayan arrimando más personas a escuchar este programa. Así es que a todos saludes y bendiciones, que Dios me los bendiga y nos veremos próximamente el viernes a las 9 de la noche si Dios lo tiene a bien.